Hola, estamos en Liga Revueltas, en una inauguración que se está dando en estos momentos fotográfica en el Café Revueltas. Y pues vamos a entrevistar al fotógrafo que se está exponiendo. Pues nada, vamos a transmitir como cada 4 días a la semana lo hemos hecho. ¿Qué onda, Lalo? Esta expo es la primera vez que ¿Qué número de expo aquí fotográfica hacen en el Café Revueltas? Es la primera que hacemos, sí. ¿La primera? Sí. ¿Por Sí, qué, pues, por qué decidiste hacer una expo? pues para ayudar a la gente que está empezando en esto, a que se conozca su trabajo, porque pasa lo mismo que con las editoriales, que solo hasta que ya alguien es famoso, pues ya lo van buscando las galerías. Para ayudar a la banda que vaya haciendo las cosas. ¿Cuál es el nombre del fotógrafo que expone? Eduardo Ávila es director de cine y fotógrafo, y aparte tuvo una experiencia ahí en periodismo. Entonces la idea de la tertulia es hablar de varias cosas, no tanto de la exposición. Para la exposición los esperamos a las 7. A las 7 la exposición. Ahorita hay otros temas que se pueden tocar muy interesantes. Eduardo hizo 4 cortometrajes. O sea, digamos la expo empieza a las 7, pero podríamos ahorita como hacer un repaso por las fotos. Sí, general, ¿no? tocar un poco de todos los temas se puede, pero hay varias cosas interesantes que se pueden tocar. También Eduardo trabajó con Javier Valdés y a lo mejor nos puede compartir un poco de la experiencia que le dejó ese trabajo como periodista en Sonora, habrá sido, ¿no? Sinaloa. Va, pues vamos a empezar. ¿Te puedes presentar aquí con la banda, porfa, Eduardo? Claro, mi nombre es Eduardo Ávila y bueno, yo soy originario de Culiacán, aunque ya he vivido un tiempo en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Chiapas. Y bueno, yo tengo más de 10 años dedicándome al cine y ahora a la fotografía. En un inicio también me dediqué al periodismo, que era periodismo de investigación. Y pues ahorita últimamente estoy trabajando más lo que es la fotografía documental. Fotografía documental. Sí. ¿Cómo defines la fotografía documental? Pues básicamente mi concepto es tratar de capturar como la esencia de los lugares a los que visito y que tengo la oportunidad de conocer, así como la gente igual. O sea, tratar de capturar más que nada la experiencia. ¿Qué es lo que... O sea, transmitir qué es lo que yo siento cuando veo o cuando estoy en cierto lugar. El momento, digamos. Sí. En este caso, ¿cómo se llama la expo? Bueno, la expo tiene el nombre de Reminiscencias, que es, pues la palabra creo que explica un poco lo que yo pienso de fotografía, que son como fragmentos de la memoria que se quedan plasmados ¿En un momento? Sí, o sea, en este caso, o sea, es más físico, pero sí. ¿Las fotos son exclusivamente en territorio oaxaqueño o hay en otros lados? Sí, o sea, en esta exposición hay fotografías que fueron tomadas en su mayoría en Oaxaca, pero también en el estado de Chiapas, entre San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula y el municipio de Sinacantán también. ¿De San qué, perdón? Sinacantán. Sinacantán. Sí, que están en la sierra de Chiapas. ¿Decidiste viajar a estos lugares para hacer las fotos o fue como algo extra? Sí, o sea, no, la intención de ir a estos lugares no era primordialmente la fotografía, sino que fue algo que se fue dando. Y al principio era como una especie de diario fotográfico que iba quedando, y mi decisión de recorrer como el país y como buscar territorios como auténticos y que me resultaban como atractivos.
Territorios auténticos. ¿Cómo se puede definir lo auténtico en una fotografía? Para mí lo auténtico pues es algo complicado siempre de definir, pero creo que es algo que se reconoce muy fácil cuando se ve. Cuando, a mi parecer, cuando algo es genuino o auténtico, es cuando el paisaje o la persona que está siendo retratada en este caso te cuenta 1000 historias, o sea, al momento de ver ese instante. Para mí eso es lo que yo catalogo como auténtico. ¿Cómo? Como auténtico en este caso en la fotografía. Las nubes, ¿alguna cuestión en especial con las nubes? No es algo que haga pensando desde antes, o sea, simplemente siempre busco de buscarlo como los ángulos y más que nada como enmarcar el escenario que estoy viendo. Y no sé, por ejemplo, aquí en Oaxaca he encontrado que más que nada porque siempre he estado desde que llegué, ha sido la temporada de lluvia, entonces no sé, las nubes tienen unas formas muy peculiares en comparación de otros lugares. ¿Tú eres de Oaxaca? No, yo nací en Culiacán. ¿Culiacán? Sí. ¿Es la primera vez que vienes a Oaxaca o ya Oaxaca es un lugar Ya había que estado de conoces? niño, pero sí, aquí ya tengo casi 5 meses en Oaxaca, en los que he estado recorriendo pues diferentes municipios. Ya estaban alrededor de 50 municipios desde que llegué en los 10 meses. Y pues sí, siempre buscando como lugares como más auténticos, más genuinos, en los que pueda haber todavía como rasgos de cómo era la vida antes o cómo sigue siendo, sin tanta industrialización, digamos, sin tanto como modernismo. ¿Por qué venir a Oaxaca desde Sinaloa? Pues era como un viaje que estuve pensando durante el último año que estaba viviendo en la Ciudad de México, sobre recorrer el sur del país, porque todavía era algo que para mí muy inexplorado. Ajá. Y pues sí, o sea, Oaxaca siempre había estado como en mi lista de lugares a los que tenía que ir. Y para mí pues no es suficiente venir como de vacaciones, sino que cuando viajo a un lugar siempre trato de buscar saber qué es lo que se siente vivir ahí. O sea, tratar de buscar la experiencia más cercana a lo que significa eso. ¿Viviste toda tu vida en Culiacán? No, también viví en la Ciudad de México alrededor de 3 años y por un tiempo también en Guadalajara. ¿Y en Culiacán cuánto tiempo viviste? 23 años básicamente. ¿Tuviste experiencias ahí? Desde enero estuve viviendo en San Cristóbal hasta junio de este año. ¿Tuviste experiencias en la fotografía ya desde Culiacán? Sí, o sea, claro, la fotografía siempre ha sido como un hobby en mi vida. Sin embargo, yo estudié cine. Ajá. Y durante los primeros años de carrera también practiqué el periodismo en el periódico Río 12 en Culiacán, que es pues bastante conocido como internacionalmente por su cobertura del narcotráfico del cártel de Sinaloa. ¿Trabajaste en Río 12? Sí. ¿Cuánto tiempo? Estuve alrededor de casi 2 años, básicamente, haciendo ¿De fotógrafo periodismo de investigación. Periodismo de investigación. Sí. Órale, no era... Bueno, sabemos que Río 12 es la publicación donde escribía Javier Valdés, ¿no? Sí. Fue asesinado hace que ya... Sí, básicamente era una redacción muy pequeña cuando entré. De hecho, pues él fue la persona que me recibió en el periódico cuando recién estaba haciendo mis prácticas, básicamente. Y sí fue básicamente una persona que me marcó mucho en la labor de contar historias, porque pues algo que me acuerdo mucho es que la primera semana que estuve ahí, el editor que se llama Ismael Bojorquez me preguntó que si, o sea, para mí, qué tenían en común el periodismo y el cine, porque era lo que yo estaba estudiando. Y, o sea, no me acuerdo mi respuesta muy bien, pero él me dijo, o sea, esto se trata de lo mismo, es contar historias. Simplemente se utilizan diferentes herramientas, en este caso la palabra escrita. Y sí, o sea,
creo que a partir de ahí me di cuenta, o sea, mi vocación es contar historias. A veces inicié con escritura, pasé por el cine y, o sea, al final de cuentas la fotografía es otra manera de contar historias, más gráfica, más palpable, pero, o sea, creo que fue una de las frases que sí marcó un poco lo que yo pienso de lo que hago. En ese sentido, en Culiacán, ¿tocó vivir el culiacanazo? No, yo ya ahí vivía en Ciudad de México, pero sí, o sea, muchos amigos y compañeros de carrera, de hecho, o sea, trabajan en periódicos todavía en Culiacán y me contaron. Básicamente me iban narrando lo que iba sucediendo. Y sí, por ejemplo, volviendo un poquito a lo de experiencia en Río 12, o sea, también algo que me marcó mucho ahí es como la ética a la hora de contar historias. Ajá. Y la responsabilidad que conlleva también el escuchar a alguien y que te cuente su historia. Porque, o sea, por ejemplo, mi primera entrevista se suponía que iba a ser sobre una huelga de hambre que iban a hacer unas enfermeras en el Hospital General de la ciudad. Y yo había contactado con una enfermera y hasta ahí eso era todo lo que yo sabía, y la cita en un café. Y cuando llegué ahí, pues había 20 enfermeras llorando, contándome su experiencia de abuso sexual dentro del Hospital General, y era como mi primera entrevista. Y ahí es como que me di cuenta de la responsabilidad que conlleva como escuchar a alguien más. No es simplemente escribir lo que tú quieras o lo que te plazca o lo que creas que está medianamente bien. O sea, ahí ya te das cuenta que básicamente tienes una responsabilidad con la persona que te está contando una historia de decirlo de la mejor manera posible. Y también eso es algo que le aprendí mucho como a Javier, y eso, o sea, la ética como que tenía básicamente ese periódico. ¿Tú trabajas ahí cuando lo mataron? No, yo ya no estaba ahí. O sea, a mí me tocó tenerlo como jefe básicamente por casi los 2 años que estuve, a él y a Ismael. ¿Ismael? ¿Qué es Ismael? Ismael Bojorquez, que es el editor del ¿Todavía sigue siendo el editor? Diario. Sí, todavía. Sí, y a veces me tocaba como enlazarlos ahí cuando los entrevistaban de diferentes diarios. Entonces, pues sí, o sea, básicamente si alguien quería saber algo del narcotráfico en México, creo que ellos eran las primeras personas a las que contactaban de cualquier parte del mundo. Y, o sea, a pesar de que eran como muy conocidos internacionalmente en el país y tuvieron múltiples premios, o sea, era un diario que a final de cuentas perdía dinero. O sea, ajá. Y eso es algo que también me marcó, porque ellos no lo hacían por dinero o por la fama o por premios, sino que lo hacían porque sentían esa como responsabilidad genuina de contar la historia de lo que estaba sucediendo en la ciudad y muchas veces en el país. Sí, bueno, recuerdo, hablando de Javier Valdés, él nos está viendo, saludos, y Marité Martínez también, le mandamos un saludo. Pues que una entrevista en las entrevistas previas a su muerte que le hicieron a Javier Valdés, sí, decía que lo que pasó, lo que sucedió cuando pasó el asunto del narco tan fuerte, sí, es que tuvieron que aprender a contar el narco, ¿no? O sea, porque el narco era básicamente lo que decía la policía, lo que decían la Policía Federal, Estatal, sí, lo que decía, pues sí, esa era la versión oficial. Y entonces lo que hizo Javier Valdés fue, sin más allá, ¿no? Preguntarle a los mismos, digamos, protagonistas de los carteles, ¿no? Sí. En fin, eso al final pues también le costó la vida. A mí lo que me contaba, por ejemplo, es que, o sea, que a él no le interesaba hacer periodismo de cifras, que no le interesaba poner cuántos muertos había habido, sino que él prefería contarte la historia de una víctima a lo mejor colateral de tal suceso, de tal historia, que en este caso era el narcotráfico en general, y ponerle nombre y apellido y contarte qué está pasando en la vida de esa persona,
a decirte, hubo 60 muertos, hubo 200 huérfanos por la guerra contra el narcotráfico. Y bueno, también ellos sabían perfectamente, o sea, lo que estaba en juego. Como anécdota, o sea, la primera vez que llegué al periódico, el primer día, me estaba hablando con Ismael Bojorquez, y él me habló que 2 años antes de que yo llegara, les habían tirado una granada a las oficinas en la noche para asustarlos, en una oficina que tenían antes del lugar donde ya entré yo. Y me acuerdo muy bien que me dijo, pero no te preocupes, si ellos te quieren muerto te esperan a la salida. Y pues bueno, así fue exactamente como le pasó a Javier. Y no sé, o sea, ellos sabían perfectamente lo que les podía costar, lo que estaba como en juego. Y a pesar de eso... ¿Y por qué a pesar de eso lo hacían? ¿Tú por qué crees que tú que trabajaste con ellos o que trabajaste o sea, con Javier? porque sentían esa responsabilidad, te digo, hablar, a contar esa historia en ese momento que les tocó vivir. Y sí, o sea, era algo muy, muy pesado, porque te dabas cuenta que ese tipo de historias te afectan anímicamente todo el tiempo. O sea, al final de cuentas eran humanos, y te dabas cuenta cuando vivían con la ansiedad de a lo mejor que se la guardaban dentro de sí, porque pues no le iban a estar contando a todos lo que estaba, la historia que querían contar en ese momento, por seguridad también. Y entonces, pues sí, yo creo que al final de cuentas es como una responsabilidad que sientes o no sientes. ¿Tú la sentías cuando trabajaste ahí? Sí, claro, o sea, y también, o sea, sentía como mucha, de repente como impotencia, que al final de cuentas cuentas la historia y ahí queda tu labor, pues no, muchas veces no está en tus manos hacer algo más, sino muchas de esas historias, si no la mayoría, quedan inconclusas, o sea, no se solucionan. Impunes. No. Sí, y sí, o sea, es básicamente esa como impotencia que te queda muchas veces, o sea, está bien contar la historia, pero al final de cuentas... ¿Vivir para contarlas mejor o contar la historia es mejor o vivir para contarla? ¿Tú qué crees? Un poco de ambas, yo creo. En ese sentido, tú dices que nos comentas que viviste 20 y tantos años en Culiacán, ¿no? Sí. ¿Tú cómo me dirías pues el asunto? Bueno, también el meterte a reportear en Culiacán pues suena de antemano sí. Peligroso, ¿no? ¿Tú cómo lo abordaste? Sí, por ejemplo, o sea, como yo estuve entrando al inicio, era practicante, ahí no me tocó cubrir como historias en sí del narcotráfico, pero sí historias como que tenían que ver con empresarios locales, políticos, que básicamente pues era como entrar a las grandes ligas básicamente del periodismo, por lo menos en la ciudad, o sea, desde cero. Y a mí lo que me platicaba el editor Ismael es que pues así es como aprendes básicamente. Y él tenía razón, o sea, él me dijo que era la mejor escuela de periodismo en Sinaloa, era ese diario. Y a mí, por ejemplo, me tocó reportear, me acuerdo, una historia de ahí un político local. Y por un par de semanas sí nos estuvieron siguiendo sus guardias, por ejemplo. Me esperaban afuera de la universidad, pero con toda la intención de que los viera, porque o sea, su intención era meter miedo. Es cuando me dicen, si te quieren hacer algo no te avisan, no te mandan mensaje, no dejan que los veas. Entonces, sí era como algo que pues igual ya no lo veías, no te estresaba tanto porque pensabas que era algo normal. ¿Te daba miedo? En realidad no, o sea, nunca pensé que fuera a pasar algo, pero cuando pasó lo de Javier, yo sí me acuerdo que, o sea, muchas veces afuera, terminando de trabajar, me daba un aventón al centro o alguna parte de la ciudad, y o sea, fue en una de esas ocasiones que él, o sea, que terminó su vida. O sea, ahí es cuando a lo mejor dimensioné que en cualquiera de esas ocasiones pude haber estado yo ahí, pero en sí cuando trabajé ahí nunca sentí que me fuera a suceder algo. No sé si era como una manera de, a lo mejor mía equivocada, de no medir el peligro, o en realidad es que ellos saben bien a quién, no sé. ¿Solo reporteado en Culiacán o también Sí, o sea, periodismo de investigación, sí.
y ya lo que he hecho más, después entré ya más de lleno al cine, donde ya he hecho pues diversos cortometrajes, ya he hecho más de 10. Y, ¿De ficción? Sí, la mayoría, y han estado en festivales de cine alrededor del mundo. Y, o sea, de los más importantes, uno estuvo en un festival en Madrid, en España, que se llama No Todo Film Fest. Ese fue en 2015 o 2016, si no mal recuerdo. Y pues estuvo bastante interesante porque tuve la oportunidad de ir al lugar, o sea, que me invitaran al evento, de convivir con otros nominados. Y, o sea, estuvo ¿Cómo se llama el corto? De 958, son como iniciales. ¿De qué trata? Pues básicamente era como una historia muy sencilla de un niño que es como una especie de figura fantasmagórica en el paso de la bestia por Sinaloa. Y entonces era como un poquito tratar de jugar pues con la cuestión de los sueños y como de la ambigüedad un poquito y el paso de los inmigrantes por el estado. Y también otro de los... ¿Cuánto dura? 12 minutos creo. Y otro de los importantes también es un proyecto como más experimental que hice hace 3 años para un concurso que realizó un músico japonés que se llama Ryuichi Sakamoto. Entonces, bueno, él es un músico muy famoso que ha hecho el soundtrack de muchas películas. ¿No se casó con Sting en una película? Con David Bowie, sí. ¿Ah, sí? Sí, también hizo la de... Feliz Navidad, Mr. Lawrence, ¿no? Sí, también hizo el soundtrack de Revenant. Y en su último disco lanzó un concurso para que hicieran cortometrajes basados en las canciones del disco. Y pues tuve la suerte de que el cortometraje que yo hice quedó entre los finalistas, que fueron como 10, o sea, más de 2000 que enviaron. Y pues fue una experiencia bastante interesante. O sea, ¿cómo se llamó el cortometraje? Ese se llama Ephemeral. ¿Cómo? Ephemeral, es sobre una canción. O sea, yo le interpuse la imagen, que dura alrededor de 5 minutos. Órale. Y pues, no sé, estuvo como bastante interesante saber que por lo menos lo vio y le gustó. Un artista pues yo creo que el artista vivo japonés, uno de los más importantes en la actualidad. ¿Y ahorita estás nada más fotografiando? Sí, ahorita, o sea, lo que me dedico es estar como viajando y tomando fotografías de los lugares que visito. Y ya entrando un poquito más en... ¿Esas fotografías las vendes? ¿Son para ti? Sí, básicamente o sea, la idea de mis viajes es como seguir financiándolos con la venta de fotografías, que básicamente eso es lo que representa, seguir teniendo la oportunidad de visitar otros diferentes lugares y continuar haciendo lo mismo. ¿Por qué lugares has recorrido? Pues en México básicamente, ahora que ya completé el sur, pues los 4 puntos. También he estado en Europa y sí, en el norte, en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá. ¿Tú cómo ves el asunto de la reporteada, el periodismo? ¿Es negocio? ¿Ya no es negocio? Pues yo creo que sí. ¿Le aconsejarías a la gente seguirse involucrando en eso? Pues yo creo que si alguien ve el periodismo como negocio, no se debería dedicar al periodismo porque básicamente no es la esencia, al menos lo que... Pero negocio de vida me refiero. ¿Puede la gente vivir de periodismo? Yo pienso que... Haciendo periodismo. Pues es complicado. Yo creo que en todo el país es complicado vivir del periodismo, pero creo que si tienes la vocación no tienes elección. O sea, vas a encontrar la manera de dedicarte al periodismo y alguna manera de subsistir, pero creo que cuando tienes la vocación de contar historias no tienes otra elección más que seguir por ese camino. Ya algunos tienen más suerte que otros, económicamente a lo mejor, pero sí, en mi opinión, yo pienso que si tienes la vocación tienes que seguirla, porque de otra manera es como no tiene sentido hacer el periodismo si de verdad no sientes el llamado de la responsabilidad de contar una historia, de contar historias básicamente, lo que te toca ver. Ajá, actualmente
¿cómo medirías la relación entre la gente y el periodismo? Parece que cada vez puede ser más desigual, ¿no? Bueno, Sí. porque básicamente en este país las mañaneras... Pues sí, yo creo que, o sea, el buen periodismo, el periodismo de investigación se ha vuelto muy sectario, muy de nicho, básicamente. Que básicamente es accesible para todo el mundo, pero es más concurrido por gente que se dedica también al periodismo o gente del mundo como intelectual. Y sí, yo creo que, o sea, en la actualidad lo que deja más dinero es el clickbait y algo que yo no considero periodismo, que es básicamente el entretenimiento, que eso es algo muy diferente. O sea, no tiene para mí correlación el periodismo de investigación, que se toma el tiempo de realizar pues una investigación adecuada. Y por ejemplo, algo que me decían en Río 2 es que nunca apresura una historia. O sea, hay notas que a lo mejor tardan 2 días o otras 2 semanas o un mes. Y eso es lo que a mí me gustaba, lo que se me hacía atractivo de ese periódico. A diferencia de otros periódicos que te exigen 10, 15 notas diarias, en Río 12 era lo que te tome la nota, tú investigala y date el tiempo de hacer una investigación, de entrevistar a la gente que se necesita entrevistar y no generar contenido por generar. O sea, también ayudaba que era un semanario, o sea, era una edición semanal, entonces no tenías la presión de cada día escribir lo que fuera. En ese sentido, bueno, tú no, bueno, viviste en Culiacán y todo esto. Sí. Me imagino que, bueno, que tus referencias sobre el narcotráfico son mucho más, no sé, inmediatas, cercanas, ¿no? También, bueno, el asunto de la reporteada. Sí. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta, pues, la gran cantidad de periodistas asesinados que hay al año en el país, Sí. que, bueno, se considera que, creo que el año pasado, o antes de la pandemia, la cifra era que Oaxaca Oaxaca, perdón, México era el país más inseguro para hacer el periodismo después de Libia, ¿no? O al mismo tiempo, o al mismo nivel que Libia. Sí. Que Libia, bueno, estamos hablando de un país en guerra. Ajá. Bueno, que también México lo es. Entonces, en ese sentido, periodísticamente, pues, bueno, Javier Valdés le entró al periodismo, lo mataron. Luego su muerte fue como un debate en el juicio del Chapo, ¿no? Pues, Sí. Acusaron a un bando, al otro, en fin. El narcotráfico como un tema periodísticamente es un tema, digamos, imposible, es un tema que está, pues, el que básicamente es plato plomo, ¿o tú cómo ves? Pues yo creo que no es algo imposible, no es un tema imposible porque pues, Río se lo hace, básicamente. Lo que sí creo es que obviamente se requiere como mucho valor porque, o sea, ellos ya saben el precio que a lo mejor les va a tocar pagar algún día o les puede tocar. Y no sé, a lo mejor piensan que hasta ahorita pues, han tenido suerte, no sé. Y sí, es verdad que no hay como mucho periodismo en Sinaloa que haga un periodismo de investigación sobre el narcotráfico, o sea, solo Río 12. Y pues, sí, la mayoría de las publicaciones es algo, o sea, más superficial, que se llega a poner lo que, o sea, a final de cuentas lo que los cárteles quieren que se muestre, que a final de cuentas son plataformas como más propagandísticas que como de verdad diarios que hagan una investigación. Y pues sí, yo creo que no es algo imposible, pero se requiere valor. Ese es un tema que en general en México es igual que el activismo, tienen un precio. O sea, Puede ser la vida. Sí, por ejemplo en una ciudad como Culiacán, que es un poco complicado cuando vives ahí porque en realidad la sensación diaria del peligro no es tanta como se piensa en otros estados de la República. Por ejemplo, ahorita te puedo decir
en Tulum, que en Cancún es muchísimo más inseguro que en Sinaloa. Mataron a dos O en Michoacán. dos ahorita, turistas, ¿no? Sí, o sea, en Guanajuato ahorita es más peligroso, por ejemplo. Que es una de las ventajas que mucha gente dice del cártel de Sinaloa, que como tienen tanta dominancia sobre el territorio, no hay una guerra. Pero al mismo tiempo es como un territorio secuestrado, emocional y anímicamente, básicamente. Después del Culiacanazo, mucha banda que conociste, que bueno, tú fuiste antes, pero se fue de Culiacán o ya lo tomaron como parte de, O sea, de vivir en un lugar así. Siempre ha estado como presente ese sentimiento de que en cualquier momento te puede pasar algo. O sea, a mí en todo el tiempo que viví ahí nunca me tocó ver nada, hasta eso de Javier Valdés, pues. Pero pues, a mí nunca me tocó ver una balacera, nunca me tocó que me asaltaran. ¿Nunca la escuchaste? O sea, sí escuchas porque pues es una ciudad, yo creo que igual que Oaxaca, es más o menos 1 millón de habitantes, y al final de cuentas te enteras de todo, pero así que te toque verlo directamente, o sea, hasta eso de Javier nunca me tocó, o sea, tan de cerca. Y yo creo que es algo que la gente ya tiene tan inculcado de que en cualquier día te puede pasar algo, que después del Culiacanazo fue como que fue algo más palpable y más visible para todos, pero es algo que ya todos sabían, que la ciudad está tomada por los narcos y que en cualquier momento puede pasar algo así. Y sí, la primera semana yo me acuerdo que muchos amigos y familia decían que no salían de sus casas y que estaban todavía como en shock, como si hubiera, pues, no sé, pasado una catástrofe natural. Y ya después de eso, ahorita ya nadie se acuerda, por ejemplo, es como todo el mundo, por su propia sanidad mental, no puedes vivir en ese lugar y estar pensando en el peligro que tiene, porque pues, no te levantas. En ese sentido, ¿cómo ves las narcoseries y todo esto de Netflix? ¿Tú ves has visto las series de Netflix de narcos? Claro. ¿Crees que son realistas o crees que son una interpretación? Pues realistas, o sea, obviamente no. O sea, yo no pienso que un grupo de gente que no saben leer puedan tener la red de distribución mercantil de drogas más grande del mundo. Y obviamente, o sea, si lo ves como historias de entretenimiento y de ficción, o sea, yo creo que incluso pueden estar entretenidas o interesantes, pero más, si lo quieres ver como un documento, algo más informativo, pues obviamente no. No te voy a decir que yo sé exactamente la historia de cómo sucedieron las cosas, pero está obviamente glamorizado a un extremo, o sea, bastante grande. Muchas veces los muestran como personas como honorables, casi como antihéroes, básicamente, como ejemplos a seguir. O sea, no hay nada más alejado de la realidad. A mi parecer, habiendo conocido mucha gente involucrada en estos mundos, o sea, te puedo decir, la mayoría de la gente no tiene un código de ética y de honor ni relativamente cercano de estos personajes. Son capaces de todo. Ni la inteligencia que les dan en estas series, muchísimo menos. En ese sentido, nos está viendo Dulce aquí en Monterrey. Saludos a Marita Martínez, que ya lo dijimos. Pues sí, el narcotráfico como tema periodístico. Tú, bueno, dices que traes tus fotos en una memoria. Si quieres podemos empezar a ver las fotos. Claro. Y ya como que nos dices más o menos, pues no sé si explicar cada foto, pero sí como hacer comentarios generales. Sí, no sé si quieres involucrar a ella, si quieres como involucrar a las personas. Sí, pues ahorita. Bueno, estamos esperando a que nuestro invitado Eduardo muestre sus fotos en la pantalla de Café Revueltas. Y bueno, quiero enviarle un gran saludo a Juan Carlos Estrella, una persona que me mandó un mensaje diciendo que veía esta emisión
mandó un inbox. Y bueno, dijo cosas amables sobre esta emisión, esta Liga de Revueltas que ya llevamos poco más de 2 meses emitiendo de manera seguida y más o menos ordenada. Y bueno, le mando un saludo al señor Juan Carlos Estrella. Ojalá, luego medio pensé que podía ser un perfil falso, pero bueno, ya si alguien te manda un mensaje te dice que felicidades por lo que haces y que ojalá lo sigas haciendo, pues ya, o sea, puede que no sea tan falso, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver las fotos de Eduardo. ¿Esta dónde la tomaste? Esa es Culiacán. Culiacán, órale. Eso es ya Macuilxóchitl en Oaxaca. Macuilxóchitl. ¿El caballo que te lo encontraste en la carretera? No, ahí en el pueblo ya era una granja de locales y pues me dejaron entrar a fotografiarlos. Una granja. Hiciste una buena amistad con el caballo. ¿Es como color rojo o algo así? Sí, era como café rojizo, gustó bastante. Pues eso tenés. Ajá. ¿Te gustan mira atrás el caballo. Sí, los panoramas, digamos, Sí, o los sea, puntos de fuga. Lo que ahorita busco es como el paisajismo, también un poco los paisajes como rurales. Es lo que he tratado de buscar más aquí en Oaxaca. ¿Por qué la búsqueda de paisajes rurales? Pues es más que nada en busca de algo como menos industrializado, menos... sí, o sea, algo más auténtico. Es lo que he estado buscando en el viaje por el sur. Y sí es lo que más me ha llamado la atención y siempre trato como de buscar qué es lo que le da la esencia al lugar. Y un poquito. ¿Crees que en el norte hay mucha industrialización, un exceso de industrialización? Sí, bastante. Y pues esa es como la mayor diferencia. Ajá. El progreso, por así decirlo, que le llaman, pero pues no te encuentras este tipo de paisajes o más difícilmente. ¿Por qué? Pero también hay... ¿Cómo se llama ese señor? José Luis. Él tiene una fábrica de mezcal, en su patio trasero. Pues ahí hizo una fotoserie también del lugar y del proceso que tiene. Órale. ¿Es también el mismo señor? No, ese es otro, ¿verdad? No, ese es otro, es en la fábrica que ya tiene. ¿Cómo se percibe a Oaxaca en el norte del país? Pues yo creo que en general en todo el país es algo como... O sea, siempre que se piensa en Oaxaca se piensa en algo folclórico. O sea, en algo como... O sea, más ligado a las tradiciones indígenas. Y, o sea, yo creo que en general hay una buena percepción en la mayor parte de la república, incluso en el norte. Pero sí es muy desconocido, pues, bastante. La mayoría de la gente en Sinaloa es muy rara la gente que conozco que haya viajado a Chiapas o Oaxaca. Es como que los destinos más normales en Guadalajara y si acaso Ciudad de México, Monterrey, Tijuana. Pero sí es como todavía muy desconocido el sur. ¿Se percibe a Oaxaca como un lugar pobre? No sé si pobre sería la palabra, pero sí económicamente más hablando, folclórico, o sea, más tradicional. Eso es lo que yo diría. ¿Y ahora que has estado aquí lo encuentras folclórico, tradicional? Sí, pero, o sea, yo lo que también me he dado cuenta es que está en vías de una industrialización que, o sea, yo creo que en 10 años este tipo de paisajes y eso que te mostraba antes, creo que va a ser cada vez más difícil de encontrar. Porque, o sea, ya que yo estaba yendo a los pueblos y tomando colectivos a todos lados,
sí me he dado cuenta que hay una industrialización que se viene aquí, que los próximos 10, 15 ¿En qué te has dado años, cuenta? pues en construcción de carreteras, el transporte, el tipo de negocios que ves, fábricas, te das cuenta que va a ser cada vez más difícil encontrar como lugares o paisajes con los que he tenido la oportunidad a lo mejor de fotografiar. ¿Y esto puede ser bueno para Oaxaca, malo? ¿Tú cómo ves? Pues, o sea, si te gustan los paisajes y como lo auténtico, pues malo, evidentemente. Obviamente que para mucha gente esto va a significar pues también pues una subida económica en bastantes sectores, por ejemplo, en las industrias, en la exportación, importación de bienes. Yo creo que a mucha gente le va a ir bastante bien, pero no sé, o sea, creo que eso le tocaría a la gente de aquí Decidirlo. testarlo, sí, pero sí creo que va a tener su precio esa industrialización. Son palenques, ¿no? Sí. Eso es en Matatlán. ¿Qué cámara tienes o con qué cámara lo tomas? Utilizo diferentes, o sea, normalmente mis favoritas son de Canon, pero también he utilizado algunas de Fujifilm, que son con las que me siento como más cómodo. Sí. ¿Ya has expuesto antes tus fotografías? Sí, en la Ciudad de México, ya en un par de galerías y ahorita pues se encuentran a la venta en varios puntos de la ciudad de Oaxaca, en varias galerías de arte. Las has movido, digamos. Sí, ya están en 7, 8 galerías de exposición. ¿Cuánto cuesta una foto? Estas tienen un costo de 300 pesos. 300 pesos. ¿Esta de dónde la tomaste? Esta es en el cementerio viejo de San Juan Chamula, Ajá. en Chiapas. Y bueno, está como bastante interesante la historia porque yo fui a fotografiar con el cementerio y ya estaba lloviendo bastante y de repente el niño se apareció y me empezó a comentar el significado de las cruces y los colores, y en un punto me dijo que las cruces blancas eran porque había niños difuntos ahí, que las negras eran de adultos y que había unas, creo que eran las rojas de delincuentes. ¿Las rojas eran delincuentes? Sí, Órale. y o sea, también el niño de repente me empezó a contar toda la historia del cementerio y desapareció. ¿Y de las personas? No, o sea, estaba como lloviendo y en lo que fui a buscar como un techo o algo, ya volteé atrás y ya no estaba el niño, no sé dónde se metió. ¿Y esta dónde la tomaste? ¿Acá? Esta es en San Cristóbal de las Casas y esa me gustó bastante porque fue después de una marcha feminista que era en protesta de una chica ¿Mariana? asesinada, sí, que ella era doctora y fue asesinada por su pareja en Chiapas, en San Cristóbal. Y entonces después de la marcha que dejaron las pintas, no sé, se me hizo bastante llamativo que la niña, de hecho estaba viendo la marcha todavía la niña, o sea, arriba del caballo, no sé, se me hizo como muy poderoso y muy significativo la imagen. ¿Como las nuevas generaciones? Sí, o algo así? son como de cosas, accidentes que te encuentras y sí, eres como un testigo. ¿Las de acá? También son Sí, esas son en su mayoría en Oaxaca. en Oaxaca. Son paisajes, ¿no? Sí, la mayoría. Y acá llegan más retratos. Ajá. ¿Esta señora cómo la encontraste? Ella es del municipio de Sinacantán, en Chiapas, y a través de una asociación que se dedica como, no a ayudar, pero sí a facilitarle los recursos a artesanos chapanecos para que ellos puedan vender sus artesanías sin intermediarios. Entonces, eso es con la intención de que no haya mucha gente que se aproveche de lo que ellos hacen. Y supuestamente las personas en la casa, la señora tiene más de 120 años. ¿120 años? Pero no, dicen que no hay manera de saber. No manches, se ve de 100. Ay, se ve joven. No se ve de 120. Todavía camina. Todavía camina, órale, 120 años. Dios, esta señora tiene 120 años. ¿Y cómo le haces? ¿Te acercas a las personas? ¿No les avisas? ¿Cómo las para fotografiar al...? Pues depende de las personas.
obviamente cuando ya tienes como una cercanía ya con más personas, sí. ¿Cómo el señor José Sí, Changueleo? por ejemplo, a él sí le dije, sí le pregunté que se le puede tomar la fotografía. ¿Y qué te dijo? Un varo. Ay, No, o sea, tenía ya la pose bastante órale. de modelo, entonces no fue tanto problema. ¿Te contó su vida o solo fue la foto y ya? Sí, toda su vida, de dónde vivía. Órale. Es ¿Y todo. eso te sirve para la fotografía? Sí, bastante, porque también como que te ayuda un poquito a, no sé, darle sentido a lo que estás haciendo. A interiorizárselos. Este señor también lo conocí en la calle y me invitó a su casa, básicamente a su negocio, y me contaron toda su vida y todo el proceso que tienen en el restaurante, en su cocina. Y pues es diferente la experiencia cuando te cuentan, cuando sabes como todo lo que conlleva hacer lo que hacen. Como ¿Y la bienvenida que este te burrito? dan. Ese es el hotel. ¿Le avisaste al burro o se estaba durmiendo? Pues parece, no sé si se estaba durmiendo o estaba sufriendo. Ya estaba cansado, ¿no? Sí. Es un poco también enojotelado. Nocotlán de Morelos. Sí, ya es en el cerro. Órale. ¿Y qué hay de la vida de campo, digamos, que te atrae tanto? Pues a mí lo que me gusta bastante es, por ejemplo, el tipo de paisajes que te puedes topar y o sea, a mí me llama bastante la atención como esos contrastes, o sea, de naturaleza y no sé, lo poco habituales a veces que pueden ser en una ciudad, toparte con este tipo de escenarios. O sea, a mí me llama mucho más la atención, me inspira más a tomar fotos que estando, no sé, que caminando en la calle. Ok. ¿Nunca te ha pedido nadie dinero por fotografiarlo? No. Nunca. Hasta eso. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Y Órale. creo que no lo haría. No es como la intención de lo que hago. Órale. ¿Cuántas fotos son? Si quieres podemos seguir ahí. Sí, ¿Esto qué es? ¿Es un día de muertos? no, es en el mercado de Nochistlán. Ah, órale. No sé, las personas que están aquí presentes tienen alguna opinión sobre estas fotos o el trabajo de Eduardo. ¿Quieren decir algo? ¿No? ¿Algo? ¿Nada? ¿Eres de aquí de Oaxaca? Yo sí. Sí. Pues están muy interesantes. Sí, es como el reflejo tal cual de las vidas de pueblo. Sí, está muy interesante. Muy bien. ¿Una opinión? Me encantan mucho las fotos. Sí, son Me parecen- increíbles los colores y composición. Ajá. Los colores. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Cristina, Cristina. ¿Una opinión? Bellísimos, todos son bellísimos. Él tiene muchos estilos. ¿Muchos estilos? Sí. ¿Qué estilos tienes, Eduardo? No sé, o sea, no es algo que haga conciencia, pero yo creo que va cambiando como mucho y sí, básicamente. No hay O un sea, estilo, digamos, que tú digas. No, o sea, yo siento que el estilo Este es mi estilo vaquero, este es mi estilo llanero, este es mi estilo citadino. No, o sea, yo les trato de no tener un estilo, de no casarme con una idea, cuando retrato personas o escenarios, sino lo que estoy viendo básicamente en el momento o la manera en la que lo veo. Eso es como con lo que trato de guiarme, por así decirlo. ¿Una opinión sobre el trabajo de Eduardo? Pues me parecen que están, no sé mucho de fotografía, pero me parece que están
están muy bien las fotos, ¿no? O sea, como que toma ciertas cosas que representan parte de los paisajes de acá, ¿no? Sí. Ok. Ciudad de México. Bueno, ¿tiene alguna algún título la expo? ¿Lo has llamado de alguna Sí, manera? reminiscencias. Reminiscencias, ¿no? Sí. Reminiscencias, ¿por qué? Porque es nos Pues es un remite poquito, al origen. pues sí, también es un poquito como empezó como una especie de diario fotográfico pues sí, de lo que veía. Honestamente no tenía como ninguna otra ambición cuando inicié. No tenía la idea como de exponer o vender fotografías. Ajá. Pero al final de cuentas es una manera de seguir haciéndolo. O sea, no lo veo como algo de lucro, o sea, de continuar creando como el diario. El diario de lo Fotografías. que va pasando. Sí. Nos está viendo Contraflow MX. Saludos a Contraflow. Nos dice, saludos, quisiera ver el programa, pero me tengo que ir a una tocada. Saludos. Órale. No, pues qué bueno que nos aclares eso, Contraflow, que no estás viendo, pero por lo menos nos van a saludos. Y pues que ojalá que mucha gente caiga a tu tocada. Saludos también a otras personas que nos están mandando mensajes. Al señor Juan Diego Chirinos, qué nombre tan curioso. Y al señor Roberto Ricardo, al señor hola, ¿cómo estás? Raúl Sánchez, creo que sé quién eres. Bueno, saludos a Raúl Sánchez. Pues nada, Eduardo, ¿por qué la fotografía en estos momentos, con la fotografía, digo, con el hecho de que todos podemos ser fotógrafos, somos fotógrafos, Sí. o nos llaman fotógrafos por sacar fotos de nuestro celular, ¿no? Entonces en estos momentos, ¿cómo enfrentar el trabajo del fotógrafo, el quehacer del fotógrafo en momentos pues, en los que todo el mundo puede tener una fotografía, pues, ¿no? Sí, pues no sé si ayude, pero por ejemplo, o sea, yo no trato de verme como fotógrafo. O sea, yo simplemente, como te digo, inició como un hobby el tomar fotografías y documentar lo que yo veo y compartir con otros. Y no sé, en el momento que empecé a ver que otras personas estaban interesadas en lo que yo estaba haciendo, como de una manera más profesional, es cuando en verdad comencé a tomarlo con más seriedad y no sé, ponerme como más retos también de hacer también ya fotoseries, que sea como también algo documental, de tratar de buscar también las historias y no solo dejar que a ver cuando me llegan. Eso creo que ha sido el cambio como más significativo hasta ahorita. ¿Cómo reflejar los últimos meses? La realidad en estos momentos que es tan dura, puede llegar a ser tan dura, ¿no? Sí, o sea, también lo que pretendo ahorita con mis fotos no es como hacer fotoperiodismo, o sea, mi fotografía en sí no es eso, sino como más retratar la esencia de los lugares que visito y, o sea, la vida cotidiana. Si te fijas, o sea, la mayoría de mis fotos son como más escenas cotidianas de lo que es la vida en esos lugares, más que una fotografía como periodística. Como documentos, digamos. Sí, o sea, como escenas que te encuentras, no sé, en los diferentes pueblos, cosas que ve la gente que vive allí. Es lo que trato de buscar. O sea, que obviamente también en muchos lugares pues hay violencia, pero pues no es algo que lo que esté haciendo ahorita. Obviamente si me toca ver ese tipo de cosas, tampoco lo voy a evadir. ¿Volverías a reportear? Sí, o sea, yo creo que mi vocación es contar historias. Al final de cuentas creo que siempre he buscado un canal diferente para hacerlo. Yo creo, o sea, cuando estaba niño me gustaba bastante escribir cuentos
Incluso llegué a ganar ahí un concurso de cuento infantil en la primaria. Y después el cine, el periodismo, ahora la fotografía, y yo creo que siempre ha sido una manera de contar historias, básicamente. Creo que como es mi vocación, yo siento que eventualmente me va a llegar otra vez. ¿A qué? ¿Al cine, digamos al documental? ¿Te interesaría hacer un documental? Ya he realizado documentales, o sea, para mí, o sea, la diferencia entre el cine documental y el de ficción no significa algo grande, o sea, no significa un problema para mí. O sea, yo quiero hacer el cine que me llame, las historias que me llamen son las que busco realizar, ya sea ficción, documental, algo más experimental. ¿Qué documentales has realizado? Pues han sido un poquito como más de activismo, básicamente. Por ejemplo, sobre esta asociación de indígenas. Entonces era un poquito ver como la labor. ¿Qué asociación? Era Huellas que Trascienden. ¿Huellas que Trascienden? Sí. Y entonces, pues sí, o sea, me llama la atención un poquito más el cine documental, pero no el que trata de enseñarte, como darte una moraleja, sino que te retrata una situación como sucede. Es lo que me llama un poquito más la atención. Las situaciones, ¿no? El diario acontecer Sí, de lo que sucede. Muestra escenas más que nada. ¿Vas a estar mucho tiempo en Oaxaca? En Oaxaca me quedo medio mes más. Sí. Siguiendo para tomar fotos. Sí, o sea, mi intención también es un poquito documentar las tradiciones alrededor del Día de Muertos y cómo se vive en esta región del país, que también es algo como que en el resto del país es algo que todos quieren experimentar. ¿No piensas de repente que en tu visión, digamos, en esto de que comentas de que, bueno, de que desde el norte se parece, Oaxaca suena como muy folclorizante, muy folclórico, Sí. de que de repente tú mismo folclorices lo que estás retratando, es decir, que tú mismo creas este lugar, Oaxaca, como una especie de lugar de bonitos cielos exclusivos y animales Sí. en los O sea, yo corrales. trato de venir y sin una idea preestablecida de lo que estoy buscando. Yo cuando voy a los lugares no voy buscando las fotos, sino, o sea, y trato de investigar lo menos posible. También quiero llegar a los lugares y ver qué se siente estar ahí. O sea, yo cuando, no sé, fui a San Pablo no busqué a la vaca esa que le tomó la foto. Fui a Mitla, no busqué a lo mejor aquel caballo que le tomó la foto. Sino, o sea, si lo ves enfrente es porque es algo cotidiano, es algo genuino, pues que no estás forzando. Y a mí lo que no me gusta para nada son las fotos, sesiones preparadas, que, o sea, es otro tipo de arte, pero no es a mí lo que me llama la atención, que es bastante respetable y, o sea, hay gente que lo hace mucho mejor. Entonces no. Fotógrafos que te parezcan rescatables o que su trabajo te haya parecido interesante. Pues sí, básicamente a mí también me gusta mucho el tipo de fotografía que es más como de archivo. O sea, el tipo de fotografía que te encuentras de vida cotidiana, no sé, en el pasado, hace 50, 70 años. Fotografía familiar, por ejemplo, de personas como más que no son fotógrafos, sino que son fotografías genuinas de familias. Eso a mí me llama más la atención que ahorita, por ejemplo, algún nombre en específico. Pero sí, hasta ahorita no sé si hay alguna como influencia. Honestamente no te podría decir un nombre, sino que más, no sé, me gusta la esencia de los diarios fotográficos. El tipo de cine documental que te parece que debe ser, no sé si digamos, revalorado o que debe ser en estos momentos de conmoción mundial,
bueno, conmociones de todo tipo de cuestiones, ¿no? Sí. Confrontaciones con uno mismo y con los demás, que debe ser, pues sí, rescatado. Porque hoy pareciera que también el documental, pues, pues de repente si el documental es, no sé, ver YouTube, pues, ¿no? O sea, ver a los youtubers o de para hecho, las nuevas generaciones, ¿no? Yo pienso que el cine documental de los últimos 10, 15 años ha estado incluso, es más interesante que el cine de ficción que se ha producido en los últimos 10, 15 años, porque han encontrado como maneras muchos cineastas de contar historias que no son ya con el formato del cine, del documental clásico de televisión, sino que son como, a veces pareciera una película de ficción, sin embargo no te están poniendo las notas, no son educativos, y eso a mí se me hace el cine documental más rescatable, que no trata de ser de National Geographic o de History Channel, sino que es más de mostrarte una realidad. Ese es un tipo de documental como más cercano al lenguaje cinematográfico, por así decirlo, ficcionado. ¿Más directo? Sí, sí, por ejemplo, ahorita te digo, hay una cineasta sinaloense, Betsabe García, que hizo un documental, Reyes del Pueblo que no existe, y que te cuenta sobre una comunidad en la Sierra de Sinaloa que fueron desplazados porque un grupo de narcos inundó con una presa el pueblo, y entonces en el documental te muestra cómo un grupo de pobladores se rehusaron a dejar el sitio, o sea, se opusieron y se mantuvieron firmes en el lugar y lo ocuparon y sobrevivieron. Y a mí, por ejemplo, me resultó bastante interesante la manera que utilizó ella para retratarlo. ¿Por qué? ¿Qué manera utilizó? Porque, o sea, era una manera muy orgánica y no, sin usar como la moraleja y sin ser como un documental didáctico, sino que te mostraba escenas cotidianas de las familias, o sea, sí, escenas genuinas del día a día de las familias, que a mí me parecía más interesante a que te mostraran con una gráfica cuántos desplazados hubo, cuántos muertos hubo, sino que te deja un poquito también a la imaginación, era un poquito más perceptivo, más de la experiencia. Ok, pues esta expo fotográfica a cargo de, ¿cuál es su nombre completo? Eduardo Ávila. Eduardo Ávila. A cargo de Eduardo Ávila, estará en... ¿Hasta cuándo estará esta expo aquí en Café? Por el momento estará el día de hoy y sí, aquí también van a estar algún trabajo que se quedará con Lalo para pues sí, estar a la venta y más que nada. Ok. No, porque, a ver, entonces va a estar ¿qué? ¿Cuánto tiempo? Perdón, o sea, el día de hoy, pero va a haber aquí algunas obras en venta con Lalo. No vas a dejar acá las fotos. Ok, entonces, pues no sé, bueno, pues ya para ir concluyendo, bueno, pues es una exposición interesante, un paisaje sobre Oaxaca, ¿no? Sobre esta Oaxaca que pues sí, como lo dice Eduardo, que viene de Culiacán, de la Ciudad de México, pues sí, que nosotros también lo estamos viendo aquí en Oaxaca, ¿no? Los niños oaxaqueños. Oaxaca se está vendiendo, se está fraccionando en buena parte del territorio, ya sea por los proyectos extractivistas, por el tren transísmico, por unos intereses de la clase gobernante que bueno, que es bastante, pues no sé, mordelona, digamos, ¿no? Y sí, tal vez como lo dice Eduardo, pues esta expo está mostrando una Oaxaca que en 10 años ya no exista más, ya no exista de esta manera, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos gente hablando solamente en inglés, entonces puede ser que eso sea lo que venga para el futuro. Pero bueno, Eduardo, ¿algo quieres agregar antes de irnos? No, pues muchas gracias a las personas que han estado siguiendo la charla y pues sí, agradecerles el tiempo y la atención, más que nada. Órale.
Lalo, ¿algo quieres agregar ya para esta fin de transmisión? No, nada. Gracias a la gente que nos vio y yo creo que Eduardo es una persona muy talentosa que en algún momento va a tener alguna relevancia en el sistema capitalista. Entonces yo creo que hay que seguirlo y esperar ahí que haga un largometraje pronto. Sí, muchas gracias a todos por vernos y nos vemos mañana, va a estar muy bueno mañana, no se lo pierdan. Así es, mañana tenemos un programa doble, va a venir a las 11 de la mañana Diana Manso y a las 4 de la tarde va a venir Yasnaya Aguilar. Y bueno, pues sí, no se lo pierdan y pues gracias por vernos en esta primera expo de Café Revueltas, transmitida a través de Liga Revueltas, y pues nos seguimos viendo y pues si ustedes también vayan guardando para ustedes mismos sus propias reminiscencias de lo que es y de lo que ya no va a ser. Gracias.